Bendiciones, amado, que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. En esta tarde, noche, día, queremos bendecir tu día con un estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar hablando sobre la mayordomía del reino y uno de esos puntos vamos a estar hablando sobre el diezmo, que encontramos en la Biblia Sagrada en el Antiguo Testamento 5 tipos de diezmos. Amén. Primeramente vamos a estar orando, haciendo una oración al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Damos gracias, Señor, por tu gracia, misericordia. Te pedimos tu bendición, te pedimos, Señor, esclarecimiento de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venga a bendecir a aquellos que van a estar viendo, Señor, este video y que ellos vengan a ser tocados, transformados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Que tu reino venga a ser revelado a ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, un versículo muy conocido por la iglesia. Vamos a estar iniciando por este versículo. En Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice así: trae todos los diezmos al alfolí. Y acá está hablando en plural. Diezmos en plural. Si en singular sería diezmo. Entonces ya vamos a encontrar que son más de 2 diezmos, que cuando habla en plural son más de 2. Y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Entonces vamos a estar hablando sobre los 5 tipos de diezmo. Vamos a estar viendo en la Biblia Sagrada 3 de los diezmos que está en la ley, que ya hoy en día no se puede más practicar. Vamos a estar hablando de estos 5 diezmos. El primer diezmo se llama Maser Rishon. Maser quiere decir diezmo y Rishon quiere decir los primeros diezmos. Entonces vamos a encontrar en Números capítulo 18. Números capítulo 18. Vamos a encontrar donde la Biblia Sagrada nos habla de este primer diezmo que se inclina a los sacerdotes, a los derechos y deberes de los sacerdotes. Y dice así, versículo 21 del capítulo 18, dice así: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ellos sirven al tabernáculo, al servicio de Israel, y por eso el primer diezmo he dado a los levitas, a los hijos de Leví, a los hijos de Aarón. Versículo 24 dice así: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no posee heredad. Amén. Entonces vemos en Israel que hay 13 tribus, 12 tribus territoriales que tienen territorio, que tienen terreno, y la 13ª es la tribu de Leví, que no tiene terreno, no tiene heredad terrenal, y sí una heredad espiritual, que es el oficio sacerdotal para bendecir a Israel. Amén. Entonces, eso es una de las segundas motivos por cual ellos tienen que recibir los diezmos. Versículo 25 y 26 dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que
los hijos de Aarón recibían los diezmos de los levitas y también de la gente de Israel. Entonces también los hijos de Leví, ellos tiraban sus diezmos de los diezmos que ellos recibían y daban a Aarón. Porque el menor siempre va a ser bendecido por el mayor. Entonces, Hebreos 7:7 dice, no hay ninguna discusión. El menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que alguien es mi mayor? Aquel que me bendice, aquel que me alimenta, aquel que me da, aquel que está por mí. Amén. Entonces, cuando ellos, los leví, también recibían diezmo, también tenían que diezmar a alguien superior a él. En este caso era Aarón, el sumo sacerdote. Amén. Versículo 28. Y así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a Jehová al sacerdote Aarón. Amén. Entonces, este primer diezmo, Maser Rishon, es un diezmo por causa de la heredad, que ellos no recibieron una tierra para arar, para plantar y cosechar. No, ellos recibieron la bendición de Dios, la unción de Dios, del Espíritu Santo, el llamado, el oficio para cuidar del pueblo de Israel y para bendecir al pueblo de Israel. Amén. Entonces, acá también versículo 31 dice así, y comeréis en cualquier lugar vuestros y vuestras familias, pues vuestra remuneración por vuestros ministerios en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis por pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces, el sacerdote recibía el diezmo y comparte con sus familiares, con su esposa, con sus hijos, con sus parientes, que ahí su familia era por derecho ellos usufruir del alimento, de la cosecha y de los ganados que el pueblo de Israel primiciaba. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los deberes de los sacerdotes? Trabajar en el santuario de Dios, bendecir al pueblo y obedecer a Dios. ¿Cuáles son los derechos del sacerdote? Recibir los diezmos, ofrendas altas, votos, porque son de ellos como heredad. Amén. Entonces, nosotros vemos aquí el primer diezmo que nos menciona aquí la palabra del Señor, y vamos al segundo diezmo, donde nosotros vamos a ver, se dice, Maser Sheni, es un diezmo ceremonial. Un diezmo ceremonial, nosotros cada año, o ellos cada año, llevaban a Jerusalén el diezmo y compartía ahí con el sumo sacerdote de ahí. Vamos a estar leyendo entonces donde ellos llevan a Jerusalén, donde Dios dice para llevar, ellos llevan ahí y comen su diezmo en ese lugar. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Versículo 5 a seguir dice así: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. En este caso sería Jerusalén. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia,
y en toda obra de vuestras manos, el cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces el segundo diezmo se trata de llevar mi diezmo a donde Dios mandó. En ese caso, a Jerusalén. Usted se recuerda la historia de Ana, la mamá de Samuel. Ellos iban año por año a Jerusalén a entregar su diezmo al sacerdote. Y el Cana, su marido, también iba, y también era levita, también iba a entregar para cumplir la palabra del Señor. Y llevaban ofrenda al sacerdote, y cuando ella estaba orando, ofrendó todo, y estaba orando, ¿verdad? Clamó a Dios por un hijo, ¿verdad? Viene Elí y le ve, y le dice, parece que ella estaba borracha, y ella dice, tu sierva está perturbada de espíritu, no está alcoholizada. Entonces, este es el segundo diezmo donde Dios dice para usted ir a colocar vuestros diezmos, ofrendas, alzadas, primicias y diezmos de ganados, era en Jerusalén. Entonces, el primer diezmo en la ley que está hoy en día no se puede más practicar porque la tribu de Leví está esparcida. Este es el segundo diezmo donde el Señor dice que para llevar al templo en Jerusalén. Imagínate usted viviendo en Paraguay o viviendo en cualquier país que no sea Israel. ¿Cómo va a llevar su ganadería? ¿Cómo va a llevar su ganado, su oveja? ¿Cómo va a llevar las cosas hacia allá para ofrecer y comer ahí para el Señor? No hay cómo. ¿Por qué? Primero, porque el tabernáculo ya no existe. Y segundo, porque los levitas ya no están ahí. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, y vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. No es solo el diezmo, es todo vuestro sacrificio, todo vuestro holocausto, todas las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo que escogió de los votos que hubieras prometido a Jehová. Versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y siervas, y el levita que habite en vuestra población, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros, también va a participar en aquel lugar. Si usted va a Jerusalén, participa con sus hijas, con sus hijos, con sus parientes. El levita también debe de venir y participar contigo en el sacrificio para el Señor, que es aquí donde nosotros estamos leyendo. Versículo 17. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni la ofrenda elevada de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios la comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, tu siervo, el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Amén. Entonces, el segundo diezmo se trata de llevar a una localidad que sería el templo en Jerusalén, en Israel, para ahí compartir y comer tu diezmo con el levita, el sacerdote. Amén. Este es el segundo diezmo. El primer diezmo era derechos y deberes de los sacerdotes que ellos tenían por herencia para recibir todas las ofrendas, holocaustos, sacrificios y primicias y diezmo. Segundo diezmo, que es el diezmo shenir, ¿verdad? Que es que ellos reciben, ¿verdad? Y llevan a donde Dios le dice para llevar. Entonces vemos
También en Deuteronomio capítulo 14. Capítulo 14, versículo 22. Vamos a encontrar la ley del diezmo, dice. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que te rindiere tu campo cada año. Y cada fruto que producía en un año son 7 frutos que la tierra de Israel fructificaba en aquel entonces. Entonces de esos 7 frutos, ellos sacaban el diezmo de esos 7 frutos y daban al sacerdote. Eso vamos a estar leyendo, está en Deuteronomio 8:8, pero vamos a estar siguiendo nuestra lectura acá. Versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, ¿por qué ellos diezmaban? Era para aprender a temer a Dios. Cuando usted diezma al Señor, usted aprende a temer a Dios. Amén, hermano. Entonces, versículo 23 dice así: y comerás delante de Jehová tu Dios. Estamos repitiendo. En el lugar que él escogiere, Jerusalén, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando usted diezma, usted se torna sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando usted diezma, ofrenda, primicia, hace voto para Dios, usted se torna sabio. Y si el camino fuere tan largo y no puedas llevar, por estar lejos de ti del lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijeres, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar a que Jehová tu Dios escogiere. O sea que si yo vivo en Paraguay, ¿verdad? Y me voy, supongamos que exista nuevamente la ley, el templo en Jerusalén, y yo quiero diezmar, primiciar y ofrendar a Jehová, yo tengo que vender mi ganado, mis vacas, todo lo que yo tenga que vender y colocar en mi pulso, ¿verdad?, una forja y llevar hasta allá. Llegando a Jerusalén, compramos, ¿verdad?, las vacas, las ovejas, las uvas, el aceite, todo lo que era referente al diezmo y estar ahí compartiendo con el Señor en Jerusalén. Es por eso que cuando Jesús se manifestó a los sacerdotes, ¿verdad?, con el cinto agarró y les golpeó a todos los sacerdotes y dijo: esta es casa de oración, no es casa de bargaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí ellos negociaban, ¿verdad?, los animales para el sacrificio, para la ofrenda por el sacrificio. Entonces, ¿qué ellos hacían? ¿Verdad? Yo me iba de lejos, me iba a comprar el ganado y el sacerdote le decía al comprador: no, decirle que está bien el ganado, que está perfecto para el holocausto, que está perfecto para la ofrenda, que está perfecto para el diezmo, para diezmar. Y cuando él compraba y venía el sacerdote le decía que estaba imperfecto. Entonces, el hombre o la mujer que hacía esto se iba y compraba nuevamente. O sea, ellos hacían un negocio que no agradaba a Dios. Ellos concordaban ahí entre los vendedores y el sacerdote, ¿verdad?, para que ellos compren. Cuando ellos compran, el sacerdote dice: no está bien 100% el animal, no sirve para los casos. Entonces ellos se iban y compraban nuevamente y venían. Así ellos se hacían de plata. Y Jesús, sabiendo de todo, supo eso, fue revelado a él por el medio del Espíritu Santo, y por eso azotó a todos cambistas que estaban ahí
tratando de engañar al pueblo de Israel. Amén. Entonces, en aquel entonces, cuando uno vivía lejos, ellos vendían su ganado y con ese dinero ellos se iban a Jerusalén y de ahí compraban los animales para el sacrificio. ¿Ok? Versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que seas, por vaca, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Amén. Versículo 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Amén. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que toda la familia debería ir a Jerusalén a participar, a comer ahí donde Dios mandaba con el levita para el sacrificio, para la ofrenda, para el diezmo. Amén. Entonces, este es el segundo diezmo, un local donde Dios determina que era la Jerusalén, el templo, y ahí iban cada año a ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, también aprendimos, ¿verdad? En el versículo 23, ellos diezmaban todos los días para temer a Jehová. Entonces vamos para el tercer diezmo, que dice Maser Aní, el diezmo de los pobres. Eso se diezmaba a cada 3 años. Deuteronomio 14, versículo 28 y 29, nosotros vamos a estar leyendo que a cada 3 años el pueblo de Israel diezmaba y compartía ahí su diezmo con los pobres, los necesitados, que serían extranjeros, huérfanos y viudas. Al versículo 28 del capítulo 14 de Deuteronomio dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, 1, el extranjero, 2, el huérfano, 3, y la viuva, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Este es el diezmo de los pobres. El tercer diezmo, que es Maser Aní. Cada 3 años ellos compartían su diezmo, su ofrenda con el levita, con el extranjero, con el huérfano y con la viuva. No era cualquier huérfano. Sí, no tenía que tener ningún pariente alrededor para que sea participe del alimento, del diezmo y la ofrenda en aquel entonces. No podía ser cualquier viuva. Si tenía un hijo, el hijo era responsable, o algún pariente era responsable de mantenerla. Entonces no era cualquier viuva que podía participar. Y el extranjero no tenía que tener pariente en la tierra, porque era también responsabilidad de los parientes mantener al extranjero. Entonces no era cualquier extranjero, no era cualquier viuva y no era cualquier huérfano que podía participar de la ofrenda del Señor. Amén. Entonces, nosotros vamos a leer acá en Deuteronomio 26 también, versículo 12, dice así: cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuva, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Este es el tercer diezmo, Maser Aní, el diezmo de los pobres. A cada 3 años se compartía con levita, extranjeros, huérfanos y viudas, que son los necesitados. Amén. Versículo 13: y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, diezmo. Entonces el diezmo es algo consagrado a Dios. Usted no puede tener el diezmo guardado en su casa. Cuando usted recibe
su fruto de su trabajo, automáticamente tiene que ir prácticamente corriendo a entregar al sacerdote. Cuando el sacerdote recibe en sus manos, te bendice. Porque ¿qué quiere decir consagrado al Señor? Es de Dios. Y si vos tenés algo de Dios en tu casa, es peligroso, porque es parte del sacerdote. Entonces, cuando usted recibe, lo primero que tiene que hacer es apartar al Señor y entregar al sacerdote. He sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido mi mandamiento, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto. O sea, imagínate que por alguna ocasión su madre, sus hijos fallecen en aquel lugar. Mismo así, él no tocó el diezmo del Señor. Mismo así, él no tocó la porción que le pertenecía al sacerdote. Mismo así, él no tocó lo consagrado que era de Dios. Mismo cuando él estaba de luto, mismo cuando sus padres fallecieron, mismo cuando sus hermanas fallecieron, y quién sabe, mismo cuando su esposa o marido falleció. Mismo así, ellos no tocaban el diezmo. Vamos más. Yo no he comido de ello ni en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo. Ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, de hecho conforme a todo lo que has mandado. Y a veces muchos creyentes hoy no oí. No, el Señor puede esperar, pero es consagrado a Dios. Si usted tiene algo consagrado a Dios en su casa, entrégale al sacerdote, porque es del sacerdote y es de Dios. Porque quien administra las cosas de Dios son los sacerdotes. Amén. Entonces, es importante nosotros aprender de estos 3 diezmos que están en la ley, que hoy en día es casi imposible de practicar. Es imposible. No hay, por primero, la tribu de Leví está esparcida. Segundo, el lugar que Dios mandó para colocar el diezmo, la ofrenda, votos y sacrificios es Jerusalén en el templo. No hay templo y Jerusalén está lejos. Si por ventura había templo, nosotros teníamos que vender nuestras cosas e ir hasta Jerusalén todos los años y ahí participar de nuestros diezmos en aquel entonces. Y aquí está también con el levita participar el tercer diezmo, que también hoy no se encuentra, está esparcido. Entonces estos son los 3 diezmos de la ley. Cuando Malaquías dice en capítulo 3, versículo 10, tras hacer todos los diezmos, está hablando de los 3 diezmos. La 10ª parte del primero, la 10ª parte del segundo, que ya son 20%, y la 10ª parte del tercero, que ya son 30%. Apenas no es 10%, son 30% que la ley hacía practicar a los hijos de Israel. Vamos a ver acá en Nehemías capítulo 13, versículo 5. Los diezmos en aquel entonces eran para 7 tipos de personas. Nehemías capítulo 13, versículo 5 dice así: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, y estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. 4 tipos de personas que participaban eran los sacerdotes, levitas, cantores y porteros, extranjeros, huérfanos y viudas.
7 tipos de personas que usufruían del diezmo en la ley, que era para alimento, no es para manutención. Traer todos los diezmos para alimento. El sacerdote se tenía que alimentar, no es para mantener un lugar. Ahora, algunas veces nosotros diezmamos pensando que Dios necesita de dinero. Dios no necesita dinero. Los diezmos, la ofrenda, todos son del sacerdote que fue llamado por Dios para bendecirte. Si usted no tiene ese raciocinio, usted está muy lejos de recibir la bendición de Dios. Si usted es diezmista, ¿por qué usted no prospera? Vamos a estar viendo todo eso en el nombre de Jesús. Estos 3 diezmos que acabamos de mencionar aquí son diezmos que ya no se pueden más practicar. Amén. Entonces, nosotros vamos por dejar último Deuteronomio 8:8. La Biblia dice que son 7 tipos de fruto que la tierra de Israel da. Y de esos 7 frutos, ellos tenían que sacar sus primicias, su diezmo, su ofrenda y agradecer a Dios. Tierra de trigo, cebada, vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual comerás el pan de escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Entonces son 7 tipos, ¿verdad?, de frutos de que el pueblo de Israel cosechaba, y de eso ellos primiciaban, diezmaban y ofrendaban al Señor. Amén. Entonces nosotros vamos a estar viendo acá, yo dije que son 5 tipos de diezmos, ya dimos 3, ahora vamos a dar 2 que están en el Antiguo Testamento, que nosotros vamos a ver el diezmo de Abraham. Y vamos a ver bien ahí que el diezmo es para el sacerdote, para Melquisedec, no es para la iglesia. ¿Me está entendiendo? Porque no existía la iglesia en aquel entonces, existía el sacerdote. El sacerdote nosotros vamos a ver en Génesis 14, de donde aparece la primera palabra de diezmo en la Biblia Sagrada. 18. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Bueno, los 3 diezmos en la ley nosotros vamos a ver que eran alimento. Eran animales, granos, aceite, uva, trigo, ¿verdad? Entonces era para alimentación. Entonces el diezmo que nosotros estamos viendo aquí de Abraham son de frutos de su labor, de la guerra que él ganó, de lo que él poseyó, el oro, el dinero, la recompensa que él recibió por la matanza que fue a recoger, a salvar a su sobrino Lot de los 4 reyes que él derrotó. Entonces cuando él estaba viniendo, ¿verdad?, el rey Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, le dio pan y vino y fue bendecido a Abraham. Hebreos 7:7 dice así, que el menor es bendecido por el mayor. ¿Y quién es el mayor en ese entonces? El sacerdote Melquisedec. Pero ¿quién es el más importante en la historia? Abraham. Ser el mayor no quiere decir que sea el más importante. El mayor es aquel que da primero. Por eso Dios dijo: ¿quién me ha dado para que yo le retribuya? Todo lo que está debajo de los cielos es mío. Entonces nadie es mayor que Dios, porque Dios dio primero. Entonces, ¿quién es el primero? El mayor, Melquisedec. Y él, como el mayor, bendice al menor, que es Abraham.
y Abraham da los diezmos de todo. Entonces, cuando Dios quiere levantar, quiere bendecir a un hombre para hacer grandes cosas en la tierra de los vivientes, le levanta para él un sacerdote. Y la bendición de este hombre es encontrarse con ese sacerdote y ser bendecido por ese sacerdote y ellos honrar esa bendición y ofrendar, diezmar, porque los sacerdotes cargan la unción del Espíritu Santo, cargan la unción de Dios, fueron llamados, fueron separados para ministrar por aquellos que necesitan. Pero también estos que necesitan deben reconocer que Dios es en la vida de su sacerdote. Cuando usted no diezma, no primicia en la vida de su sacerdote, usted está diciendo automáticamente que Dios no está en su vida. Entonces debe tener mucho cuidado cuando usted ofrenda, diezma, primicia o hace voto o reclama de su sacerdote o reclama de los diezmos o de ofrenda o de primicia. Entonces nosotros vemos acá en el capítulo versículo 19 del capítulo 14, primero está el sacerdote, versículo 20 está Dios y versículo 21 está los diezmos. La relación entre el diezmo y el sacerdote, en el medio está Dios. Entonces, versículo 19 está Abraham, bendito sea, está Melquisedec, perdón, y le bendijo diciendo, versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, Santa Cena, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo en que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué? Porque reconoció que era un hombre de Dios y honró porque recibió la bendición. Entonces nosotros hoy damos diezmos, ofrendamos, primiciamos porque recibimos la bendición de nuestro sacerdote. Porque si nosotros no reconocemos que Dios está en la vida de nuestro sacerdote, que Dios bendice a los sacerdotes, usted no puede reconocer que Dios vino en hombre. Porque Dios bendice a los sacerdotes para bendecir a su pueblo y su pueblo prosperar. En aquel entonces, el pueblo, ellos tenían que diezmar punto a punto, no podían fallar en ninguna coma, en ningún punto, porque si fallaban, no vendría la lluvia, no iba a crecer los alimentos, la cosecha no iba a crecer. Entonces ellos prácticamente tenían que hacer para poder sobrevivir. Entonces, siempre el menor será bendecido por el mayor. Y repitiendo, que cuando Dios quiere levantar a un hombre, Dios levanta para él un sacerdote. Y el secreto de ese hombre está reconocer ese sacerdote que Dios levantó para él y honrar ese sacerdocio para ser bendecido en esa tierra. Es lo que sucedió con Abraham. Abraham reconoció a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le dio el diezmo de todo. Es lo que nosotros hoy hacemos. Ya antes de la ley ya existía el diezmo. Entonces el diezmo es para el sacerdote, no es para la iglesia. Porque Melquisedec no tenía iglesia, era para él. Y él poseía, él transmitía. En el sacerdote reposa la bendición de Dios. Y cuando usted entrega su ofrenda, su diezmo, su primicia, el sacerdote ora por tu vida y usted es bendecido. Entonces, nosotros vamos a ver acá en Hebreos 7:7. Dice así, y sin discusión alguna,
el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando dice así, y ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando dice uno allí, está diciendo a dónde. Está apuntando a una localidad. Ahí, Pepina, Amoena, veas ahí. ¿Dónde se da testimonio de aquel que vive, de que Cristo vive? ¿Dónde se da testimonio? ¿En la discoteca? No. ¿En la cancha? No. ¿En la calle? No. ¿En la escuela, en el colegio? Tampoco. ¿Dónde se da testimonio de que Cristo vive? En su iglesia, en la congregación, donde está un sacerdote que clama la presencia de Dios. Ahí se debe traer los diezmos y ofrendas para el Señor. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambió el sacerdocio, necesario también que también cambio de ley. ¿Por qué Cristo es llamado de sumo sacerdote si él no es de la tribu de Leví? Antes que la ley existiese, había sacerdotes. Entonces esos son llamados sacerdotes universales. ¿Quién era el sacerdote que nosotros vemos primero? ¿Cuáles son las características de un sacerdote? Matar animales y ofrecer holocausto, un perdón de pecados o agradecer a Dios. Nosotros vemos en Adán. Adán era sacerdote. Enseñó a su hijo Caín y Abel. Después vino Set, que fue también que alababa al Señor, que seguía. Después vemos Noé, cuando sale del arca y sacrifica un animal, y fue un olor grato a Dios. Después vemos también nosotros, ya también, Melquisedec. Y cuando Abraham, antes de encontrarse con Melquisedec, él hacía sacrificio, pero no de animales, de cereal. Usted va a leer 2 veces y él hace sacrificio de cereal. Cuando él diezma en el sacerdote de Melquisedec, su sacerdocio pasa para Abraham, porque la honra es así. Cuando usted reconoce el poder que está en aquel hombre, usted honra lo que está en él, viene para usted. Fue lo que la mujer de 12 años de flujo de sangre estaba. Reconoció que Jesús era el Cristo y que le podía curar. Y solamente yo tocar la orla de su manto seré curada. Dice que ella sacó de él poder, estiró de él poder. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa del reconocimiento. Jesús no le oró, Jesús no le impuso las manos, sino que ella honró, reconoció a alguien superior a él y ella fue bendecida, fue curada, porque honró y arrancó poder de Jesús. Entonces el reconocimiento es poder. Entonces después que Abraham diezma, usted va a ver que él comienza a sacrificar animales. Y cuando Dios le dice los animales que para sacrificar, ahí Dios le da la visión de que él sería padre de multitudes. Entonces la honra es poder. Cuando usted honra, usted tiene el poderío. Yo conozco un pastor acá voy a decir el nombre porque es verídico, acá de pastor Kadosh, Ángel Viriuk, parece. Bueno, hay su discípulo también, pastor, igualito a él es pelado así, no tiene pelado y igualito a él. Y él ministró, yo estuve en un encuentro de pastor y él estaba ministrando, y sabe que hermano, es igualito que su pastor como predica, de la forma de cómo predica, de la forma como habla, de la forma como interpreta,
de la forma como anda, de la forma del mover del Espíritu Santo, como se mueve con él, también se mueve con su pastor. ¿Por qué? Porque honra. Porque la misma unción que usted honra le va a seguir. Cuando usted honra la unción le sigue. Cuando usted está debajo de autoridad, esa unción le sigue. ¿Cómo usted cree que David mató a Golías? ¿Con la unción de qué? Porque él no era luchador, no era guerrero, era pastor de ovejas. Está debajo de autoridad de Saúl. Le pidió Saúl autoridad para ir a luchar con Golías. Y él fue debajo de autoridad. Y quien anda debajo de autoridad, anda en la misma unción. Entonces, cuando usted está debajo de autoridad, cuando usted honra su autoridad, usted carga la misma unción que su autoridad. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos acá el diezmo de Abraham, ¿verdad? Que por lo que él adquirió tras la batalla, él venció y él diezmó y ofrendó. Entonces, nosotros vamos a leer acá el diezmo de Jacob. El diezmo de Jacob nosotros vamos a leer en Génesis 28. Jacob no tenía nada. A través él hizo un voto a Dios. Nosotros vamos a leer acá. Y a través de ese voto él dijo, de todo lo que usted me da, Dios, eso yo le daré por del diezmo. De todo. Capítulo 28, versículo 20. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. ¿Y será que Jacob dio el diezmo de todo? Entonces nosotros reconocemos que Dios bendijo a Jacob. Fue mucho más poderoso, fue mucho más rico que su suegro. Y él estaba viniendo para encontrarse con su padre Isaac. Y dice la Biblia en Génesis 33, que cuando él venía después de la batalla con el ángel en el valle de Jaboc, ¿verdad? Él venía y dice que desde lejos él apartó una parte, un porcentaje de ofrenda, de diezmo, de primicia, de dar a su hermano. Porque cuando Jacob se encontró con su hermano, dice, yo he visto el rostro de Dios en Ismael. No es Ismael, perdón, en su hermano mayor. Entonces, ¿cómo yo diezmo cuando yo reconozco que alguien es superior a mí? Entonces yo diezmo en ese, y ese superior me bendice, pues yo soy menor. Yo tengo que ser bendecido por alguien mayor que yo reconozca que ese es mayor que yo. Capítulo 33. Versículo 8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿Por qué? Porque en grupo Jacob se paraba y para entregarle ofrenda, diezmo a su hermano. Y Esaú le pregunta, y Jacob le respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y Esaú dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Dijo Jacob, no, yo te ruego que si me he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi regalo, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Oh, gloria. Y cuando él ve el rostro de Dios, él reconoce que hay una autoridad sobre él, hay una unción sobre su hermano Esaú, porque él es el primogénito. Entonces él da, y todo lo que él tiene da a Esaú. Pues con tanto favor me has recibido, acéptate ruego mi presente, que te he traído
porque Dios me ha hecho merecer y todo lo que hay aquí es mío. Insisto con él y Esaú lo tomó. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que Esaú tomó las ofrendas de su hermano y fue bendecido. Fue bendecido. Entonces, el sacerdote, cuando recibe la ofrenda, primicia o diezmo, él tiene que bendecir para que la bendición de Dios repose en tu casa. Mira cómo está escrito en Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda ofrenda, de todo lo que se presente de vuestra ofrenda, ¿será de la iglesia? No, de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Entonces, cuando usted da su ofrenda, su primicia, sus diezmos al sacerdote, el sacerdote ora y la bendición de Dios cae reposa sobre su casa, sobre su habitación. Yo particularmente saco mi primicia, mi diezmo, mi ofrenda y le doy en la mano de mi pastor. Pastor, aquí traigo mi primicia, mi diezmo, mi ofrenda y le doy. Y él ora por mí. Yo recibo y siento la presencia de Dios y la administración de mi pastor, de mi sacerdote que me ministra. Y soy bendecido. Amén. Entonces, en parte de este video, yo creo que usted va a ser bendecido y quiero que tome mis palabras con amor. Entonces vimos 5 tipos de diezmo en la Biblia Sagrada y también el diezmo es algo consagrado, separado para Dios. Y nosotros vamos a ver también en la Biblia Sagrada cuando Dios crea a Adán y Eva. En el jardín del Edén, Él separa todo, hace un jardín, un rectángulo, un cuadrado, un redondo, como usted le quiera llamar, y coloca ahí una porción para el Señor, que era separado para el Señor. Y cuando es separado, Adán y Eva no pueden tocar. ¿Cuál es ese? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la porción de Dios. Era algo separado de Dios, para Dios. Ellos no podían tocar. Y cuando ellos tocaron, ellos fueron destituidos de la presencia de Dios. En el jardín del Edén, ellos no trabajaban, no labraban, no sudaban, no tenían cansancio. Dios le proveía todo. Dios le mantenía. Dios era su proveedor. Pero ellos no tenían que tocar lo que era separado de Dios. Dios, a través de este video, te quiere decir: no toques lo que es separado mío, porque yo quiero ser tu proveedor. Cuando usted toca lo que es de Dios, usted se va a proveer solo. Lo que pasó con Adán y Eva. Salió del jardín del Edén y con el sudor de su rostro se tuvo que mantener. Y hasta ahora nosotros estamos manteniéndonos así, con dolores de espalda, con fatiga, con dolor de cabeza, trabajando con el sudor de nuestros rostros, la mayoría de la humanidad, porque no honran a Dios. Dios te llama en este video para honrar su nombre, su presencia y guardar lo que es de Él y entregar al sacerdote lo que es del sacerdote. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios por medio del sacerdote. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús y quiero orar por tu vida en este día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por la vida de aquellos que van a ver este video, Señor, sean bendecidos. Que usted venga a transformar corazones y pensamientos, Señor. Que cada uno de aquellos que están viendo este video sean tocados por tu Espíritu Santo, sean ministrados por el poder de tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús,
Y entendemos, Señor, aquel que diezma, primicía y ofrenda, Señor, es para aprender a temer tu presencia. Y el principio de la sabiduría es temerte, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aquel que primicía, diezma y ofrenda, Señor, es sabio. Gracias, Padre. Bendigo la vida de ellos, Padre. Venga a tocar su corazón, sus pensamientos, sus finanzas. Venga a bendecir su vida en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por los sacerdotes que levantaste, Señor. Vengan a honrar sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.